Buenas tardes, queridos compañeros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del IEAE, que por sus siglas es Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional en la ESIME Zacatenco, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. El día de hoy, mi compañero Rojas Pérez Fortino y su servidor Flores Martínez Gael vamos a hablar de un tema muy interesante e importante en la materia de termodinámica, que es primera ley de la termodinámica y eficiencia. El objetivo de este video es definir, analizar y explicar la primera ley de la termodinámica, así como el concepto de eficiencia por medio de conceptos, ideas, ejercicios e imágenes para identificar, diferenciar y comprender de manera fácil y sencilla los temas abordados, así como presentar ejemplos para relacionarlos en la vida cotidiana. La introducción. En este video se abordará la primera ley de la termodinámica, donde se explicará en qué consiste y se destacará la importancia que tiene para nosotros. Además, también se hablará de la eficiencia, donde se explicará su concepto y se mencionará cómo es que se usa constantemente en la vida cotidiana. Bueno, y vamos a empezar con la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica aplica el principio de la conservación de energía a sistemas donde el transferir calor y hacer un trabajo son los métodos de intercambio de energía dentro y fuera del sistema. Esta ley estoy seguro que muy a menudo la hemos escuchado, que es: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero en este video vamos a abordar un poco más a fondo. Para definir un poco la primera ley de la termodinámica, debemos decir que en cualquier proceso termodinámico, el calor que absorbe o pierde es igual a la suma del trabajo realizado por el sistema y por el cambio de energía interna. Y esto nos da el enunciado: la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo se puede cambiar de forma. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio en energía interna del sistema ΔU es igual al calor neto que se le transfiere en Q, más el trabajo neto que se hace sobre él en W. En la forma de la ecuación, la primera ley de la termodinámica es ΔU es igual a Q menos W. Para definir la ecuación, podemos decir que la energía interna es la suma de toda forma de energía microscópica de un sistema. Esto podemos verlo en las partículas y en los gases, que más adelante nos servirán para explicar esta ley. Y con el esquema que está en la diapositiva podemos explicarlo de una mejor forma, diciendo que al suministrar un calor en el sistema nos puede dar como resultado un trabajo. Y entendiendo la ecuación y el esquema mostrado, podemos decir que ΔU, que es el cambio de energía interna, es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo. Podemos pensar que la energía interna U de nuestro sistema es la suma de las energías cinéticas de cada molécula de gas. Así que si la temperatura T del gas aumenta, sus moléculas se mueven más rápido y la energía interna U del gas aumenta también, lo que significa que delta U es positiva. De manera similar, si la temperatura T del gas disminuye, las moléculas van más despacio y la energía interna U del gas disminuye, lo que significa que delta U es negativa. Y aquí podemos observar el sistema, que es el cilindro, y las partículas que se encuentran dentro de él. Al tener un calor positivo está entrando, así que el gas está ganando calor. Pero por otro lado, si el calor es negativo, es porque está saliendo, y obviamente el gas que está dentro del cilindro está perdiendo calor. Una manera en la que podemos incrementar la energía interna U, y por lo tanto la temperatura, es transfiriendo un calor Q. Si entra calor al sistema, Q será un número positivo. Por otro lado, podemos hacer que disminuya la energía interna del gas si le extraemos el calor, que es lo que vimos hace un momento con el cilindro. Si el calor sale del gas, Q será un número negativo. En la figura B podemos ver que hay un trabajo W de menos 100 joules que está entrando al sistema, y eso está haciendo que salga un calor de menos 150 joules fuera del sistema.
Y con ayuda de la ecuación de la primera ley de la termodinámica podemos conocer el cambio de energía interna. Aquí podemos ver, cambio de energía interna es igual a Q menos W. Q es igual a menos 150 joules y W es igual a menos 100 joules. Aquí al sustituir en la fórmula podemos ver que menos 150 joules menos 100 joules por la ley de los signos, esto nos dará igual a menos 50 joules. Y por lo tanto la variación de energía es negativa. Esto es porque está saliendo más calor del trabajo efectuado en el sistema. En cambio, en la figura C podemos ver que tenemos un calor de 150 joules y un trabajo de 150 joules. Y hacemos el mismo procedimiento y al sustituir nos da un resultado de 0. Esto quiere decir que no hay una variación de energía dentro del sistema. En esta ocasión vamos a hablar sobre el trabajo y para ello voy a usar el ejemplo de un pistón. Si el pistón se mueve hacia abajo, el gas se comprime y se hace un trabajo sobre él. Las colisiones de moléculas de un gas con el pistón que descienden provocarán que esas moléculas se muevan más rápido, lo que incrementará la energía interna total. Si el gas se comprime, el trabajo realizado de W sobre el gas es un número positivo. Y podemos ver que W al comprimir las partículas en el sistema está haciendo un trabajo positivo. Por otra parte, si el gas se expande y empuja el pistón, el gas realiza un trabajo. Las colisiones de las moléculas del gas con el pistón que retroceden hacen que las moléculas del gas se muevan más lento, lo que disminuye la energía interna del gas. Si el gas se expande, el trabajo que se realiza W sobre el gas es un número negativo. Y podemos ver que las partículas al expandirse en el sistema se están expandiendo, lo que está haciendo que el trabajo salga del sistema, lo que sea un trabajo negativo. Y aquí presentamos una tabla donde se resumen un poquito los conceptos que hemos visto. En delta U, que es el cambio de energía interna, es positiva si la temperatura T aumenta, es negativa si la temperatura T disminuye y es cero si la temperatura T permanece constante. Con Q, que es el calor, es positiva si entra calor al gas o al sistema, pero es negativa si sale calor del gas. Y es cero si no se intercambia calor. Y para finalizar, con W, que es el trabajo hecho sobre el gas o sobre el sistema, es positiva si el gas se comprime, es negativa si el gas se expande y es cero si el volumen es constante. Para explicarlo de mejor forma, analizaremos la tabla con base a algunos ejemplos que hemos visto anteriormente. En este caso, el cambio de energía interna es positivo si la temperatura T aumenta y es negativo si la temperatura T disminuye. Aquí en el ejemplo B podemos ver que el calor está saliendo, por lo que el cambio de energía interna es de menos 50 joules, lo que está haciendo que la temperatura disminuya. En cambio, en la figura C podemos ver que el calor y el trabajo es el mismo, por lo que el cambio de energía interna es igual a cero, y es lo que dice la tabla, es cero si la temperatura es constante. Con el calor se relaciona un poco el ejemplo anterior y podemos ver que es positivo si entra calor al gas, y aquí lo podemos ver. El gas está entrando dentro del sistema y está moviendo las partículas. Por otro lado, es negativo si sale calor del gas. Aquí podemos ver que el gas está saliendo, entonces las partículas disminuirán en temperatura, por lo tanto será negativo. Y es cero si no se cambia el intercambio de calor. Por último tenemos el trabajo. Aquí podemos ver que es positivo si el gas se comprime, y lo podemos ver en la primera figura. El trabajo está comprimiendo y es lo que hace que sea positivo. Por otro lado, si el gas se expande, el gas está saliendo del sistema, lo que hace que sea negativo. Y es cero si el volumen es constante, o sea, eso quiere decir que no se comprime ni se expande. Para que quede más claro los conceptos que hemos estado viendo, tenemos algunos ejemplos de la primera ley de la termodinámica en la vida cotidiana. La primera ley de la termodinámica establece que la energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye y permanece constante.
Para explicar esto vamos a utilizar tres ejemplos. El primero es un niño que lanza un balón al aire. El número 2 son máquinas de vapor. El número 3 es la energía solar. Y como dato adicional, el calor, la energía y el trabajo, según el Sistema Internacional de Unidades, se mide en joules o julios, que es lo mismo. En el primer ejemplo, que es la conservación de energía en un balón lanzado al aire. Aquí podemos imaginar que un niño lanza un balón al aire. En el momento en que sale de sus manos o de sus pies, como sea que lo haya lanzado, el balón tiene una energía cinética, pero todavía no ha ganado altura, por lo tanto no puede tener una energía potencial. Mientras va subiendo hace que pierda la velocidad, pero va ganando altura. Esto quiere decir que pierde energía cinética, pero está ganando energía potencial. Cuando llega a su punto más alto, este solo tiene energía potencial. Y finalmente con la gravedad vuelve a bajar y las energías se vuelven a invertir tal y como empezó. En el siguiente ejemplo, que son las máquinas de vapor, analizaremos cómo se transforma la energía de una locomotora en vapor. Bueno, para empezar, sabemos que la energía interna del sistema de la energía que usa la locomotora es el carbón. Al realizar una combustión hay un cambio de energía y se transforma en energía térmica. Y toda esta cantidad de calor se utiliza para generar vapor y accionar los pistones del motor. En este momento se convierte en energía mecánica. Cuando el motor se mueve, la locomotora se mueve y adquiere una velocidad y ahora tenemos una energía cinética. En nuestro ejemplo, la locomotora no es un sistema aislado y por lo tanto hay un intercambio de calor con el exterior, que es lo que hemos estado viendo. En una locomotora de vapor hay muchas pérdidas, por ejemplo, el humo de la combustión y el vapor caliente que se escapa, el roce entre los diferentes mecanismos que genera un trabajo negativo, la fricción con las vías, la fricción con el aire y el calor de la caldera que se transmite en el aire. Y para finalizar, tenemos la conservación de la energía en la energía solar. Esto está más relacionado a los paneles solares que usamos para convertir energía solar en energía de otra forma, que lo más común es la energía eléctrica. En este ejemplo, los átomos de las partículas que forman el Sol contienen energía, y la energía interna, estos átomos sufren constantemente una reacción nuclear, y la fusión nuclear convierte en esta energía química en radiación, y la radiación solar es la que llega a la Tierra y es captada por los paneles solares. Y asimismo, los paneles solares transforman esta energía en energía eléctrica, que es lo que ya había dicho, o energía calorífica. Dar unos ejercicios. Vamos a empezar con este que dice: un contenedor tiene una muestra de gas y un pistón móvil que no permite que éste escape. Durante un proceso termodinámico, 200 joules de calor entran al gas y este hace un trabajo de 300 joules. La pregunta es: ¿cuál fue el cambio en la energía interna del gas durante este proceso descrito? Aquí tenemos la fórmula de la primera ley de la termodinámica y vamos a empezar a desarrollar. Tenemos lo que no sabemos es la energía interna. El cambio de la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. Y aquí en este caso nos está diciendo que 200 joules de calor entran al gas. Y si nos fijamos en la tabla que tenemos, si el calor entra al gas es positivo. Entonces, por lo tanto, los 200 joules van a ser positivos más el trabajo. Y el trabajo nos dice que el gas es el que hace el trabajo de 300 joules. Por lo que si nos vamos a la tabla, si el gas se comprime sería positivo, lo cual significa que el gas, lo que significa que el émbolo está comprimiendo el gas. Y si el gas es el que mueve al émbolo, entonces significa que el gas se está expandiendo. Entonces, por lo tanto, los 300 joules son negativos. Serían menos 300 joules. Y esto sería igual a menos 100 joules. Esta sería la energía interna. ¿Y qué significa que sea un número negativo? Significa que la energía interna del gas disminuye y también así su temperatura.
Ahora vamos a empezar con el tema de eficiencia. En el área de la física, la eficiencia se refiere a la energía que se invierte en comparación a la energía obtenida en un proceso o dispositivo. La eficiencia es la correcta utilización de recursos disponibles para la obtención de resultados o lograr los objetivos planteados. Eficiencia es uno de los términos más usados en termodinámica e indica que también se realiza un proceso de conversión o transferencia de energía. Como podemos ver aquí en esta imagen, el hombre está empujando, se ve que es una caja. Eficiencia se expresa en términos de la salida deseada entre la entrada requerida de la siguiente manera. Eficiencia es igual a la salida deseada sobre la salida requerida. Conversión de energía es la relación entre la salida útil de una máquina de conversión de energía y la entrada. En términos de energía, la entrada, así como la salida útil, puede ser química, energía eléctrica, trabajo mecánico, luz, calor, etc. La eficiencia de conversión de energía depende de la utilidad de la salida. Todo o parte del calor producido al quemar un combustible puede convertirse en calor residual rechazado si, por ejemplo, el trabajo es la salida deseada de un ciclo termodinámico. Podemos ver que aquí al sistema le estamos suministrando calor y este puede realizar un proceso. Dispositivos mecánicos y eléctricos. La transferencia de energía mecánica normalmente se lleva a cabo mediante una flecha rotatoria. De ahí que el trabajo mecánico se llame trabajo de flecha. Una bomba o un ventilador reciben trabajo de flecha comúnmente de un motor eléctrico y lo transfiere al fluido como energía mecánica, menos las pérdidas por fricción. Por otro lado, una turbina convierte la energía mecánica de un fluido en trabajo de flecha. Aquí lo podemos ver, los ventiladores están trabajando a través de un motor eléctrico o al revés. El fluido la entrada de agua hace que la turbina se mueva y esta genere energía. Irreversibilidades como la fricción, la energía mecánica se puede convertir por completo de una forma de energía a otra, y la eficiencia mecánica de un dispositivo se puede definir como eficiencia mecánica es igual a la salida de la energía mecánica sobre la entrada de la energía mecánica. Y aquí tenemos una imagen que representa la eficiencia mecánica, la potencia que sale y la potencia que entra a través del motor. Bueno, ahora vamos con este ejercicio que nos dice que ¿cuántos caballos de fuerza debe tener un motor en una grúa para levantar 1000 kilogramos a una velocidad constante de 2 metros sobre segundo? Sabiendo que el mecanismo de poleas consume un 15% de la potencia total. Las fórmulas las tenemos acá, que es la potencia igual a la fuerza por la velocidad, la fuerza igual a la masa por la gravedad y la eficiencia igual a la potencia que sale sobre la potencia que entra, todo esto por 100 para poderla representar en porcentaje. Entonces vamos a realizar los cálculos. La potencia va a ser igual a 1000 kilogramos por 9.81, que es la fuerza de la gravedad, metros sobre segundo cuadrado, por 2 metros sobre segundo. Esto nos va a dar a 19.600 watts. ¿Por qué? Porque kilogramo por metro sobre segundo cuadrado nos da newton, newton por metro nos da joules y joules sobre segundo nos da watts. Y para trabajarlo de una manera más fácil lo vamos a convertir a kilowatts. 19.6 kilowatts. Ahora, en el problema nos plantea que esto consume un 15% de la potencia total. Entonces, si este fuera un mecanismo ideal, la potencia que entra sobre la potencia que sale sería del 100%, pero pues no lo es porque el mecanismo consume. Entonces, utilizando esta analogía, de la potencia que entra va a ser igual a la potencia perdida más la potencia
la potencia que sale. Entonces nosotros que la potencia de entrada sería un 100% y la potencia perdida es del 15%. La potencia que sale entonces sería de 85% y esa es la que nos interesa. Entonces a partir de esta ecuación, vamos a calcular la potencia que entra, que va a ser igual a la potencia que sale sobre la eficiencia que acabamos de calcular, que esto va a ser igual a 19.6 kilowatts sobre 0.85, que esto va a ser igual a 23.1 kilowatts. Y el problema claramente nos pide que en caballos de fuerza, entonces este resultado lo vamos a convertir a caballos de fuerza. Lo vamos a hacer acá, 23.1 kilowatts por un caballo de fuerza sobre 0.746 kilowatts. Por lo tanto, esto va a ser igual a 31 caballos de fuerza. Bueno, y nosotros esperamos que estas explicaciones hayan sido de una manera muy entendible, de manera clara, bien explicadas para ustedes, y pues de nuestra parte les agradecemos por prestar atención.